A esta hora vamos a empezar a revisar información económica. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a hablar de esas decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Mire el primer titular que vamos a desplegar en minutos nada más en nuestro programa. Puerto Rico amaneció hoy con un clima completamente distinto, con miles de ciudadanos en la calle, inclusive hay heridos, ciudadanos indignados pidiendo la renuncia del gobernador. Y estos son los números que vamos a revisar hoy hablando del fenómeno de migración con los datos económicos respectivos. Ya le vamos a mostrar también en nuestro espacio de análisis llamado Expediente Económico. Mercosur busca que el acuerdo planteado con la Unión Europea se pueda llevar a cabo con la mayor brevedad posible, pero no se dan vientos favorables. A fin de mes pasado, Mercosur lograba un acuerdo comercial con la Unión Europea que abarca el comercio en bienes industriales y agrícolas, cambios potenciales en las reglas aplicables a pequeñas y medianas empresas, así como a las compras públicas y a las provisiones sobre propiedad intelectual, tales como las patentes y el derecho de autor. Solo algunos capítulos de los borradores de este Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur están disponibles para la revisión pública. Las organizaciones de la sociedad civil y el público son generalmente excluidas de participar o incluso observar las reuniones de negociación. Al igual que otro TLC llamado Tratado Transpacífico, este acuerdo comercial dañará a los comunes y a los usuarios. ¿Por qué? Porque limita la capacidad de los estados de Mercosur de construir políticas públicas apropiadas para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la cultura, a la educación, al libre crecimiento económico. Aún así, los gobiernos neoliberales de nuestra región festejan resultados. Ha roto el hechizo de Mercosur, ¿no? Que no negociábamos ningún gran acuerdo de esta ambición. En el momento en que conseguimos, queda claro para otros socios, no voy a nombrar cuáles, que estamos abiertos para negocios y eso seguramente que va a acelerar la agenda de negociaciones que tenemos. Teniendo la posibilidad que este acuerdo comience a entrar en vigor provisionalmente para la Unión Europea con la simple aprobación del Parlamento Europeo, no de todos los Estados miembros, nosotros vamos a apostar a la entrada en vigor bilateral, país a país del Mercosur, porque además sabemos que nuestros parlamentos van a estar convencidos de la ratificación rápida de este acuerdo y por lo tanto queremos que empiecen a verse los resultados lo más pronto posible. Otro tema, alpacas andinas impulsan la industria textil de Perú, generando sostenibilidad y empleos. Estudios indican que estas alpacas son uno de los pocos animales que pueden sobrevivir y dar rentabilidad a productores textiles porque su fibra suele ser más delgada y esto hace que su precio sea mayor, a pesar de la implacable competencia de Asia. La alpaca es un animal domesticado desde hace 6.000 años por los antiguos habitantes de los Andes, nuestros pueblos originarios. Su lana empuja, decíamos, la próspera industria textil peruana que obtuvo el equivalente a 1.400 millones de dólares de exportaciones año 2018, en especial la zona geográfica Arequipa. El sector textil tiene su periodo de alta y su periodo de baja. Y en su periodo de baja, la mayor cantidad de empresas, al no poder cubrir sus mínimos de producción, despiden a más de 300 personas o 50 o 60% de su nómina para la temporada baja. Hace 5 años decidimos lanzar nuestra propia marca. ¿Con cuál idea? Con la idea de generar nuestro propio trabajo en la época de baja. Y gracias a Dios, nuestra producción, nuestra colección fue muy bien recibida en el mercado peruano. Y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, aseguró en rueda de prensa internacional que una vez que finalicen las reformas de pensiones e impuestos, tiene que haber una reforma política en su país. Señaló además, la economía empuja el resto de los sectores. Por esto hay que revertir el bajo crecimiento económico.
En 2019 es importante finalizar la reforma de las pensiones. Por supuesto que lo haremos. Y pasar al tema de los impuestos. Creo que si llegamos al final del año, una vez aprobadas estas dos reformas, podemos analizar el tema de la reforma política que está estrechamente vinculada a la tradición. Tenemos dentro de las Fuerzas Armadas un enorme grupo de personas que están muy bien entrenadas y equipadas, que se convierten en reservistas alrededor de los 55 o 56 años y que luego pueden ser llamadas a trabajar para el desarrollo de Brasil. Lo importante de la política educativa aquí en Brasil es que la historia se enseñe de la forma en que sucedió, independientemente del lado A o el lado B. Vayamos a la verdad, que es lo principal cuando se... En Puerto Rico, la credibilidad de las instituciones están en jaque luego de las revelaciones de 889 páginas de chats donde el gobernador Rosselló actúa de manera inapropiada. Una cuestión denigrante se desnudó en esta realidad. En esos chats, miembros de su gabinete, junto a él, se mofan incluso de los muertos que dejó el huracán María, que arrasó la isla en el año 2017 y dejó casi 3.000 fallecidos. Por esto, ciudadanos le exigen su renuncia, piden a la justicia que actúe e investigue presuntos casos de corrupción que incluyen contratos por más de 17 millones de dólares. Analistas afirman que este escándalo afecta aún más la economía de la isla, ya bastante golpeada, con una crisis económica y una tasa de pobreza del 45%, un nivel de desempleo que dobla el promedio de Estados Unidos y una población que decrece por la emigración hacia la parte continental de este último país. Momento de irnos a la pausa. A la vuelta vamos a ver este fenómeno de crecimiento económico que se da en China. Ya conocerán los números. Alemania, Francia, Inglaterra y la Unión Europea pidieron una reunión para debatir el futuro del acuerdo nuclear que firmaron con Irán. Alemania emitió un comunicado. Irán tiene que cumplir, le exige, los términos del acuerdo firmado. Y con esto lograrán esperanzas de mejores lazos económicos con el mundo externo. Después de las sanciones impuestas por Washington, Irán comenzó, esto es un hecho, a superar los límites de enriquecimiento de uranio. Se dice que estos movimientos ahora se pueden revertir si se dan suficientes incentivos económicos. Las potencias europeas, aún a bordo de este acuerdo, han establecido un sistema de tipo de trueque, conocido como INSTEX, para comerciar con Irán, porque al existir estas sanciones que esgrime Estados Unidos, quedarían ahí anulados en sus posibilidades, pero la cosa puede ponerse peor aún. Fíjense esta declaración. Estamos muy comprometidos y nuestros socios iraníes en el acuerdo ven esto. Al mismo tiempo, también está claro, y siempre hemos enfatizado esto, como hicimos la semana pasada, que no nos hacemos ilusiones sobre el hecho de que como los europeos no podrán compensar las desventajas económicas que Irán tiene como resultado de las sanciones estadounidenses. Esa no es ni puede ser nuestra aspiración. Nuestra aspiración es cumplir con lo que nos comprometimos en el Plan de Acción Integral Conjunto, comúnmente conocido como el Acuerdo Nuclear de Irán. Estamos trabajando para hacer eso, pero también está claro que esperamos que Irán implemente el acuerdo en su totalidad. Irán no está haciendo eso en este momento y, por lo tanto, le repetiré, ahora discutiremos en la Comisión cuáles son las próximas consecuencias lógicas. El crecimiento económico de China primer semestre de este año es de alta calidad y promete sostenibilidad, una información aportada por uno de los funcionarios que indicaban que el PIB incrementó 6,3% interanual en la primera mitad de este año para situarse en 6,6 billones de dólares. Señaló el funcionario también, el desempeño económico fue estable, se mantuvo en margen razonable en lo general, logrando progresos en varios ámbitos. Hay que destacar el aumento de 6,3 en el PIB chino es alcanzado en medio de un crecimiento económico mundial ralentizado, una débil expansión del comercio y una presión a la baja a nivel interno. Con estos datos entonces de este primer semestre hay una buena base para que China alcance sus objetivos anuales.
Estamos viendo el crecimiento económico con una nueva filosofía de desarrollo, sin buscar deliberadamente la velocidad de crecimiento. Mientras mantenemos la operación económica dentro de un rango razonable, hemos puesto más energía en la reconstrucción, transición y mejora, sin relajar deliberadamente las políticas por el bien de mantener una cierta velocidad. La velocidad de crecimiento económico actual es, por lo tanto, sólida, de alta calidad y sostenible, en línea con nuestra nueva filosofía de desarrollo y, por lo tanto, tiene un valor muy alto. Enfocaremos más de nuestra propia energía en hacer bien nuestros asuntos, como fortalecer la reforma y la innovación, impulsar la modernización industrial, fortalecer aún más la apertura, especialmente la apertura de alto nivel, tomar la iniciativa de reducir los aranceles de importación, continuar los aranceles más bajos sobre la base de la caída del 7.5% del año pasado en el nivel de los aranceles en general, mejorando aún más el entorno empresarial y acortando la lista negativa para estimular el crecimiento estable de la inversión extranjera y el comercio. No todos son rosas del lado asiático. Hay una disputa comercial que continúa entre Japón y Corea del Sur. Comerciantes de Corea llamaron a boicotear productos japoneses luego que Tokio frenara la exportación de material de alta tecnología a Seúl. Manifestantes, aquí los ven, de pequeñas y medianas empresas, en su mayoría propietarios, se reunieron cerca de la embajada japonesa, cortando ropa de marca japonesa y vertiendo cerveza en cubos de basura. En este sentido, el líder de la protesta decía que Japón insulta las conversaciones de la semana y aseguran que comerciantes como ellos seguirán boicoteando los productos japoneses. De la misma manera, el Ministerio de Comercio de Corea del Sur anunció que presentará la situación ante el Consejo General de la Organización Mundial de Comercio la próxima semana. Se reúne la OMC entre el 23 y 24 de julio y lo harán en Ginebra. Desde Japón, Taro Aso, ministro de Exteriores del país, sugirió tomar medidas de represalia si las empresas japonesas se ven perjudicadas por los últimos avances en esta disputa de los trabajadores coreanos. Dijo, si los trabajadores surcoreanos de la era colonial están buscando la aprobación de un tribunal para la venta de activos locales de su ex empleador, esto después se negó a cumplir con una orden judicial para compensarlos por trabajos forzados hace décadas. Tiene otro contexto, hay otra cuestión aquí de fondo. La aprobación probablemente fomentaría antagonismos en un momento en el cual las relaciones ya están en su peor etapa. Corea del Sur ha aumentado la presión sobre Japón para que retire los controles comerciales recientemente impuestos que justamente aplican para todas las ventas de materiales usados en muchos productos de alta tecnología. A la vuelta de la pausa, los números de la migración. Ya se lo cuento en nuestro segmento llamado Expediente Económico. Veamos cómo recrudece la política antimigrante del presidente de Estados Unidos. Este lunes, Washington anunció que solo aceptará solicitudes de asilo en la frontera sur de migrantes que hayan pedido el beneficio y se les haya negado en al menos un tercer país que justamente hayan tocado en su ruta rumbo a Estados Unidos. El gobierno de Trump afirma que quiere frenar el flujo de las personas que piden asilo a través de esa frontera sur. La mayoría son centroamericanos que han hecho el recorrido a través de México y Guatemala. La nueva norma publicada en el Registro Federal deberá entrar en vigencia en esta jornada y aplica incluso a niños que hayan cruzado la frontera solos. Los grupos de derechos de los migrantes dicen que estas políticas de la administración republicana son un esfuerzo cruel para mantener alejados a los migrantes. Aseguran, esto solo alentará a los migrantes a buscar otras formas de entrar en Estados Unidos. Creo que también esto alimentaría que la gente centroamericana empiece a viajar como lo hacía antes, por trenes o algún medio de esa manera, y hasta llegar en ese caso a la frontera. Igualmente pasar por el río, que es lo más posiblemente que lo que llegue a pasar, porque no tienen claro el que sean aceptados en Estados Unidos tampoco.
La crisis migratoria que impulsa a Washington es un drama para muchos y ganancias para unos pocos. Exfuncionarios que pasaron por el gobierno de Trump se enriquecen con estas políticas antiinmigrantes que aplica el presidente de Estados Unidos, una política que ha dejado un saldo oficial de menores fallecidos, otros miles dañados, no solo en su corporalidad, sino también en su emocionalidad. Hay miles de niños retenidos por el Departamento de Seguridad Nacional, esto sin contar casos como el de Angie Martínez Ábalos, que se ahogó con su padre cuando intentaban cruzar el Río Grande. Una imagen, una fotografía que seguramente lo ha visto, que se tomó allí en la frontera con México, sumamente dolorosa y que desnuda la crueldad de lo que está pasando. Estoy constantemente horrorizado por estas imágenes. Sabes que hemos visto la imagen de un niño en Siria que huía en el avión. Vemos al niño en Grecia que llegó a las costas. Ahora estamos viendo un padre e hija ahogarse en nuestras propias costas. Esto, como pediatra, como padre, como humanitario, es desgarrador, es innecesario. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2017, su gobierno ha gastado al menos $3.800 millones en subvenciones y contratos para el programa de niños extranjeros no acompañados. Los menores provenientes de diversos países son alojados en condiciones inhumanas en centros privados como el de Homestead, Florida, el centro más grande en su tipo de Estados Unidos, sobre el que pesa un masivo pedido cierre de la sociedad civil y la oposición demócrata. Sus instalaciones son regentadas por la empresa Caliburno, cuya junta directiva está integrada por John Kelly, ese mismo señor que hasta hace 3 años fue jefe del Comando Sur y hasta el 2017 secretario de Seguridad Nacional del actual presidente de Estados Unidos. Caliburno, que había planificado cotizar acciones en la bolsa por $100 millones, es sinónimo de ave carroñera de las guerras o grandes tragedias humanitarias. Esta compañía opera en Afganistán, Irak y a través de su filial CHS lo hace fronteras adentro de Estados Unidos. Se financia con créditos del Bank of America, que decidió retirarle su apoyo después de enviar emisarios a visitar Homestead, informó el Nuevo Herald de Miami en junio pasado. Caliburno reconoció incluso como una oportunidad de crecimiento ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la política de inmigración de Estados Unidos. Su negocio TOD es la administración de centros de detención de menores migrantes, donde viven separados de sus padres. De acuerdo a un vocero de esta empresa, desde marzo de 2018, habían pasado por ahí 6.000 niños. CBS News publicó que CHS recibió unos $222 millones solo para operar entre el 7 de julio de 2018 y el 20 de abril de este año. De esa suma se deduce que en 270 días, Caliburno y su subsidiaria cobraron unos $800.000 cada 24 horas, que volcaron a su faena de alojar en condiciones penosas a menores que ingresan sin papeles a Estados Unidos. Ese centro mencionado en Florida no es el único sitio al que van a parar niños migrantes. El lugar de detención temporal de aduanas y protección fronteriza en Texas es un golpe demoledor a la sensibilidad de cualquier ser humano. Una profesora de Derecho de la Universidad de Willamette denunció las condiciones en las que están niños detenidos. Dijo, están enfermos, sucios, pasando hambre, nadie los cuida, están encerrados en sus celdas las 24 horas del día. En muchas de esas celdas solo hay baños abiertos, no hay jabón, no hay forma de lavarse las manos. Muchos de estos niños se ven obligados a dormir directamente sobre el piso por la escasez de camas y colchonetas y espacio para dormir. Niños, algunos de ellos aún estaban siendo amamantados por sus madres, otros ya entrando en la adolescencia. Mark Morgan es el director interino de este centro, nombrado por el propio Trump, y le dijo a un presentador de televisión de Fox News, Tucker Carlson, me acerqué a estos individuos a los que se llaman menores de 17 años de edad o menos y los he mirado. Los miré a los ojos y me dije, estos son los que pronto serán miembros de la pandilla MS-13. Más allá de lo que diga Trump y sus secuaces, esto es lo que dicen los expertos. Refugios para niños migrantes realmente los ponen en peligro.
Las condiciones están empeorando porque los centros están cada vez más abarrotados y lo que vimos en las noticias recientemente, en los últimos días, es un centro donde los niños no tienen camas. Están durmiendo en el piso, durmiendo en las temperaturas frías. No se les dan cambio de pañales, no se les dan cambio de ropa, no se les permite bañarse, no se les da comida adecuada. Todas esas son condiciones que realmente ponen en peligro a los niños. Los niños no deben permanecer en estas instalaciones por más de 72 horas. Sin embargo, sabemos que muchos niños permanecen más de 5 días. Y en el caso del centro de detención Clean, el centro de procesamiento que acabamos de ver en las noticias, había niños allí por hasta un mes. Estas son condiciones en las que los niños nunca deben ser mantenidos. Unión Europea aprobó sanciones contra Turquía en respuesta a perforaciones llamadas ilegales, perforaciones petroleras que Turquía hace en Chipre. Fíjense. Esencialmente, llamar esto una sanción es tomar este negocio demasiado en serio. No hay necesidad de tomarlo en serio. Estas son cosas simples. Estas no son cosas que nos impactarán. También les dijimos, si tomas esas decisiones dirigidas a Turquía, aumentaremos nuestra actividad. También estoy diciendo aquí que tenemos 3 barcos allí. Si Dios quiere, enviaremos el 4º barco al Mediterráneo Oriental, tan pronto como sea posible. Hagamos que comprendan que no pueden lidiar con Turquía. Decidimos qué hacemos en nuestra plataforma continental mientras no garanticen los derechos de los turcochipriotas. Continuaremos aumentando nuestras actividades en el área. Y claro que esto remece el panorama petrolero, claro que tiene su impacto. El Brent está operando hoy a $66,46 el barril, el WTI a 56,57, siempre en dólares, siempre barril. Y OPEP está con una tendencia a la baja, ubicado en $66,79. Hasta mañana, gracias a todos.